y voy a compartir una parte de una presentación para nada más retomar el tema del proceso de TFG para que ustedes se ubiquen en lo que estamos. Y porque hoy también tenemos que ver el tema del formato del informe, que es el que vamos a estar usando durante el desarrollo de este proyecto. Así que la primera parte de la clase, más que todo la explicación de esto, hablamos un poco a detalle lo que es el curso como tal de evaluación y posterior a eso les voy a mostrar lo que es el informe y los temas de APA. Por eso es que no va a ser un tema como que me voy a extender mucho porque la idea es verlo en la primera parte para en la segunda parte comenzar a verlo en la temática del problema, ya un poquito más a profundidad, y con ello poder el miércoles en la parte de lecciones que tengamos ver como ya más en práctica cómo es lo del problema. Entonces vamos trabajando con el tiempo para que ojalá nos dé. Yo estimo que la clase, porque también se vuelve cansada la primera clase, poderla finalizar tipo 8:45 de la noche, máximo 9 de la noche. Entonces, vamos a ver. Lo primero, para recordarles un poco, que ya se los expliqué el día de la charla, es que estamos en el primer escalón de lo que yo llamo la escalera ya propiamente para lograr finalizar el proceso de maestría. En este momento nos ubicamos en lo que se llama Seminario de Metodología de Investigación. El seminario de metodología de investigación tiene que ver con el tema de construir la propuesta de proyecto como tal. Ese es el primer curso de esos tres seminarios que ustedes tienen que llevar, donde también el seminario de metodología es el último curso donde ustedes van a tener un profesor de manera presencial o sincrónica, que sería mi persona. Seminario de investigación uno y seminario de investigación 2 son seminarios donde hay entregables, pero ustedes trabajan meramente con su profesor tutor, y en el seminario de investigación 2 ya directamente solo con esa persona con un entregable que es un borrador final. Cada uno de esos seminarios son 6 semanas, así que lo que ustedes matricularon ahorita van a tener 2 bimestres más para poder finalizar con lo que le llamamos un borrador Antes, de informe como tal. Entonces, ese borrador de informe va a pasar a un proceso de lectura. Me quedo otra vez en los seminarios de investigación. Seminario de investigación uno van a tener 4 o 5 entregables durante las 6 semanas que Don Milton se los va a solicitar y la evaluación le corresponde a la persona tutora que los va a acompañar. La persona tutora va a poner un cierto porcentaje y luego hay otra evaluación por parte de una tercera persona que corresponde a un tipo de comité, que eso también lo tenemos en el primer seminario, pero eso se los explico a detalle cuando vamos del primero, y con eso se saca una nota final de investigación uno. Investigación 2 trabajan las 6 semanas con su persona tutora, envían un borrador de informe que tiene la nota de su profesor tutor o profesora, y luego ahí todavía no tiene nota el seminario, sino que pasa a lectura. Dos profesores de la maestría son los que realizan la lectura, se toma como más o menos espacio máximo un mes, y con esa lectura los lectores, cada uno tiene un porcentaje, pone una nota, se realiza el acto único de defensa, que son 40 minutos con una presentación de proyecto jurado, y luego viene el artículo que ese vale creo que como un 10% final y la defensa también tiene su porcentaje. Por lo tanto, la nota final de seminario de investigación 2 se obtiene de la sumatoria de la nota del profesor tutor de ustedes con respecto al borrador de informe, con la nota de la lectura, con la nota de la defensa y con la nota del artículo. Ese es el porcentaje completo que corresponde a la nota de investigación 2. Eso implica que obviamente ustedes terminan la sexta semana de investigación 2 y lo que se coloca en la nota es un incompleto, porque sigue todo este proceso. Otro punto importante que quiero que tomen en cuenta es que lo que es con respecto a los tiempos de graduación, cuando ustedes van a solicitar la graduación al tecnológico, tienen que entregar una cierta documentación, eso mínimo 2 o 3 meses antes o 4 meses antes de la graduación. A mí me han dicho hasta 6 meses. Y por lo tanto, dentro de esa documentación es que ya hayan hecho la defensa. Así que eso implica que la graduación de ustedes no es este año. Muy difícilmente van a salir para diciembre este año porque yo entiendo que la documentación para la graduación, no sé, noviembre, diciembre, creo que es la última por ahí, tienen que tenerla entregada en agosto. Y en agosto apenas van a estar en el seminario de investigación uno. Entonces, para que lo contemple que la graduación de ustedes sería el otro año.
Ok, tiempos. Bueno, ¿qué sucede? En el seminario de investigación 2 se puede dar todavía una prórroga de 4 semanas, siempre y cuando haya un avance sustantivo. Sustantivo significa que el seminario de investigación 2 ya se tenga el capítulo casi que 5 avanzado, porque en el capítulo, en seminario de investigación 2 casi lo que se trabaja es la parte del análisis y la parte del desarrollo de la solución, y eso esté casi casi concluido, por lo menos tenga un buen avance para dar la autorización. ¿Por qué? Porque a veces se han dado autorizaciones en seminario de investigación 2 con medio avanzado el capítulo 4 o no han hecho nada y en 4 semanas no les va a dar tiempo de terminar. Además, ustedes son los que solicitan la prórroga, no se las aprueba su profesor tutor. Ustedes la solicitan, el tutor lo que va a indicar es que está en la disposición de seguirlos acompañando, si es del caso, y con eso se da la autorización, pero no es la persona tutora la que da esa aprobación, es la coordinación, en este caso, de la maestría, o en algunos momentos donde hemos tenido coordinación de maestría y coordinación de encargado de proyectos. Entonces, en este momento es la misma persona que es Don Milton, y por lo tanto sería a él a quien ustedes le solicitan esa extensión, y es en seminario de investigación 2. En los otros seminarios no hay extensiones. Lo que sucede es que en algunos casos, por fuerza mayor, en los seminarios de metodología o de investigación se inicia, puede suceder cualquier cosa, ustedes lo comentan directamente con Don Milton y de él se gira una orden para poner una nota que se llama incompleto, en el cual se les da un periodo máximo para poder completar los entregables de esos seminarios. Si no se cumple en dicho periodo, se pone automáticamente la nota de perdido con la nota y evaluación que se tenga al momento, y con ello tendrán que volver a matricular. Eso es lo que sucede en el proceso de investigación uno y metodología. Casos de fuerza mayor, no sé, enfermedad, capacitaciones de último momento que los mandan fuera del país, no sé. Pueden suceder miles de cosas, despidos de trabajo también, eh, embarazos también, que ya nace el hijo y que obviamente o hija y ya no hay un tema de tiempo, o sea, pero son consideraciones que solamente tienen que hablarlo con Don Milton. La única persona que da esa autorización para ese tipo de cosas se llama Don Milton. Ninguno otra de nosotros tiene autorización para eso y él es el que gira la orden dado caso de esas situaciones de fuerza mayor que se presenten. En el acto de defensa, el otro elemento importante es que el jurado está compuesto por la coordinación, las dos personas lectoras y nada más. La persona tutora de ustedes deja de tener funciones desde investigación 2, o sea, una vez que se entrega el borrador. Sí, digamos que está moralmente con la obligación de, y éticamente diría yo, de acompañarlos para ver las observaciones en el proceso de lectura, de ojalá poder acompañarlo, por lo menos orientarlos para la defensa, porque la defensa tiene voz pero no voto. O sea, puede participar, va a estar dentro del comité de liberación, pero la nota de él no tiene ningún peso durante la evaluación final de la defensa. Entonces, para que lo tomen ahí en cuenta. Ok, esos son los elementos principales. Creo que nada más ya de parte de ustedes tomar los tiempos, 6 semanas, 18, 4 más o menos la lectura, son 22 semanas, 1 o 2 semanas para preparar la defensa, una semana el artículo, son 3 semanas más, son 25 semanas, más o menos es un proceso de 6 meses, tomando en cuenta también los tiempos intermedios entre cada seminario. Por lo tanto, es importante que se programen en la elaboración del proyecto final de graduación porque no se hace de la noche a la mañana. Y más que cada uno de esos seminarios tiene su evaluación y si ustedes no trabajan de una manera constante, no van a poder sacar realmente el proyecto. O sea, si creen que es nada más matricular y la última noche voy a tratar de hacerlo todo como esto en películas, lo que ponen ahí, no se saca. Eso sería mentira. O sea, realmente no lo van a poder sacar. ¿Dudas de esta parte? ¿Alguna consulta que les haya quedado? No, por ahora no. ¿Ninguna? Ok. Entonces, si no tienen dudas de esa parte, voy con a mostrarles, ok, propiamente el seminario de metodología, ya este curso. Vean, este curso se creó, y ahí voy con un poquito de antecedentes, no me gusta mucho hacer historia, pero es porque en él
reformulación del currículum de esta maestría, que creo que fue como el 2017 por ahí, se estableció la necesidad de un curso que les ayudara a crear una propuesta porque anteriormente, y yo que soy graduado de la maestría, les puedo decir, nosotros no teníamos este curso y la propuesta la teníamos que presentar mientras estábamos en los últimos cursos de este énfasis. En el caso de nosotros, a nosotros solo nos brindó una charla y aquellas personas que son del TEC y ojalá de la carrera, creo que se llama seguridad ocupacional o algo así. Carlos Mata, se llama el profesor, fue y nos dio una charla de un par de horas. En su momento, una compañera y yo aprovechamos para después tener una cita con él ya presencial, nos explicara un poquito más y con eso pudimos presentar en su momento cada uno su propuesta y una propuesta que pudiera, digamos, presentarse. El tema es que con una charla de 2 horas uno tenía que hacer la propuesta. Obviamente, la mayor parte de las propuestas eran rechazadas. De ahí que nace este curso en ese cambio de currícula en el 2017, creo. En algún momento lo dio una profesora, creo que de la Universidad Nacional, luego lo tomó Don Milton y en algún momento ya me lo ofrecieron. Me indicaron que se lo podía dar, fue cuando yo empecé en el último bimestre del 2018, cuando todavía era presencial, y el curso ha venido girando ya a la virtualidad desde el tema de la pandemia, y entonces ahora actualmente se brinda únicamente mediante la parte de, digamos, que virtual sincrónico, aunque en realidad mantiene un poco la metodología presencial bajo la sincronía que nos encontramos. Entonces, es más una mediación mediante la parte sincrónica que realmente una virtualización completa del curso, pero sí hemos incluido algunos elementos para que ustedes puedan darle un seguimiento asincrónico, que es parte de lo que incluye una educación, digamos, a virtual y agregando algunos componentes a distancia, porque por eso realizo las grabaciones y así como vieron las charlas y material que les mandé en otros correos, las grabaciones van quedando en YouTube. Y además, ya mañana con tiempo, podré sentarme ya a ver la lista que me enviaron y con esa lista poder admitirlos en una cuestión que ahorita les muestro, que es una comunidad dentro de Tech Digital que he creado específicamente para ustedes como estudiantes de maestría y comenzar a repasar ahí material y otros elementos que tengo. Entonces ahí es donde ha venido un poco el giro del curso, ya así tendiendo un poco más a ser virtual. Igual, tendiendo en algún momento que tal vez el curso no se brinde, pero por lo menos tengan todo el material suficiente porque el estudiante se lo orienta para que con eso pueda crear su propuesta y saber de qué trata el TFG. Ok, el curso es completamente entregables individuales, no hay ningún trabajo grupal. Entonces aquí es donde cambia un poco el ritmo a lo que ustedes tal vez vienen trabajando, porque aquí no hay grupos. Aquí todo, cada uno de ustedes es su proyecto, cada uno de ustedes viene a presentar o a trabajar su propuesta y para mantener los temas de confidencialidad, entonces yo trabajo mucho individual. Por eso les decía en la charla, creo que se los comentaba, que las sesiones, sobre todo después de la segunda semana, comienzan a hacer más sesiones de mitad de clase o un poquito más, dejando siempre un espacio de atención al final. No implica que no puedan trabajar dudas durante las explicaciones, porque sí lo pueden hacer, pero es por el tema, sobre todo de los compañeros o compañeras que requieren un tema de confidencialidad con el proyecto, ¿verdad? Por ende, X, Y, Z razón de cada organización. Entonces, por eso lo trabajo de esa manera y sobre todo manteniendo esa individualidad del trabajo de cada uno. Entonces, si alguno me dice, es que todos tenemos un problema con nuestra organización, yo ahí sí los paro porque es el problema que usted tiene con su organización, no es lo mismo que el problema que tiene otro compañero o compañera con la organización. Entonces, aquí tienen que individualizar su trabajo como tal. Ok, el curso, si bien es cierto, establece y explico conceptos teóricos de metodología de investigación, no es un curso de métodos propiamente, porque la idea es que lo puedan aplicar. Entonces, hay muchos elementos teóricos que yo no incluyo, como por ejemplo, ponerme a explicar todos los diseños de investigación que existe, todo el concepto de epistemología de investigación y otras palabras ahí rimbombantes a nivel de investigación, que son importantes, pero no se las explico completamente porque la idea es que tenemos 6 semanas y hay que poder sacar una propuesta. Entonces trabajamos mucho sobre los propios entregables. Así que se toma una base de la teoría para de una vez poderlo aplicar. Ese es el modelo de trabajo. A partir de eso, la evaluación del curso propiamente es esta. Ustedes tienen 5 entregables durante el curso, de los cuales un entregable tiene 2 evaluaciones con 2 visiones distintas y aquí es donde viene parte de los cambios que hemos hecho.
tratando de lograr que el trabajo de ustedes del TFG posterior sea bastante expedito. Y igual, no crean, nos encontramos en un proceso de mejora continua que estamos analizando algunos elementos de variaciones propiamente en el trabajo para que sea un poquito más rápido, pero este es el entregable como tal. Dime, Mario, ¿están viendo el PowerPoint o están viendo el Word? Eso es lo que le iba a decir, solo está en la gráfica de proceso, no ha pasado de ahí. Gracias. Entonces fue que cuando compartí, solo compartí, pues me imaginé que por eso era que me decías. Compartí la pantalla de la presentación, pero no el Word. Ahí sí están viendo el Word. Ahora sí. Ahora sí, perfecto. Listo. Sí, es que no compartí pantalla completa. Compartí la de PowerPoint y siempre se me olvidó. Ok. Estos son los 5 entregables. Parte de la variación de este curso es que no solo yo evalúo, evalúa su persona tutora y evalúa un tipo de comité que puede ser una o dos compañeros, compañeras de la maestría que también van a leer su propuesta. Por lo tanto, en realidad la propuesta tienen 5 semanas para tener listo porque ese documento se va a enviar a esta persona que va a ser asignada por la maestría, de tal manera que haya una lectura de ese documento, porque al final en la sexta semana hacemos una presentación individual de cada uno de ustedes con horarios asignados hacia lo que denominamos comité de la propuesta, que va a variar. Cada uno de ustedes, algunos van a tener la misma persona que le lea, a como puede ser que otra persona lea, y también se incluye en esto la coordinación, ¿verdad? Que sería Don Milton. Que el comité por eso vale un 40% de la nota y el tutor vale un 15%, eso suma un 55%. Los otros 4 entregables, que son del 1 al 4, sí los evalúa mi persona. Y ahí suma un 45% adicional que suma el 100% de la nota. Ahora bien, ¿cómo se distribuyen los entregables? Bueno, los entregables es una iteración propiamente, sobre todo los que vienen de TTI me entenderán el concepto de iteración, sobre el mismo documento que ya ustedes han empezado a trabajar. Por eso les digo que ahorita vemos el informe. El entregable uno es la parte del documento que se llama el problema y su impacto, que es la sección 1.2 del capítulo 1. Esa primera versión que me lo tienen que entregar la próxima semana, el próximo miércoles, vale un 10%. En la tercera semana, igual, creo que miércoles puse la fecha, el entregable 2 es objetivos, categoría y alcance, que son las secciones 1.3, 1.4 y 1.5 del capítulo 1. En la semana 4 me hacen el entregable 3, que es el capítulo 1 completo, o sea, las mismas secciones del entregable 1 y 2, agregándole la sección 1.1, que completa todo el capítulo 1, junto con una estructura de títulos del capítulo 2, que es el marco teórico, junto con la definición de las categorías de investigación que corresponden a un cuadro que está en la sección 3.1. Eso en la semana 4, eso lo reviso yo también. En la semana 5 no es el entregable 4, es el entregable 5. Nada más que por un tema de orden, por las herramientas que yo uso de evaluación, que yo les paso, si Dios quiere, mañana en la mañana, las rúbricas de cada uno de estos entregables, tanto las rúbricas mías como las del comité, como las del profesor tutor, te las paso mañana. Entonces el entregable 5 se entrega en la semana 5. O sea, en orden cronológico, el entregable 5 en realidad cronológicamente sería el cuarto entregable. Se entrega en la semana 5 el mismo capítulo 1, o sea, técnicamente es el mismo entregable 3, pero considerando observaciones que mi persona les haya realizado. Ese documento me lo mandan a mí y yo soy quien se lo envío a Don Milton y a la persona tutora de ustedes. Ustedes dirán, bueno, suena tonto que el tutor evalúe. Sí, pero es que con eso, si el tutor no les ha dado acompañamiento, está obligado a darme aunque sea una nota. Y ustedes ahí valorarán cuál ha sido el acompañamiento que les ha dado o no, porque eso también es importante que lo míen. Y de tal manera que entonces tenemos tres diferentes visiones sobre el trabajo. El entregable 4, ahí que habla sobre dos herramientas de investigación, ese entregable se entrega en la semana 6 del curso, cuando ya ustedes hicieron la presentación al comité. En esa última semana, entre lunes y viernes, envían el entregable. No tiene una fecha definida en el cronograma. Con eso completamos toda la evaluación.
La evaluación final a ustedes les llega después de finalizado el curso, después de la sexta semana, les llega lunes, martes o miércoles de esa semana siguiente, que sería la que están ustedes entre seminario y seminario, donde es un correo donde se envían las observaciones del comité, evaluaciones finales, también del tutor si existieran, con las rúbricas del tutor, las del comité, y una fecha como para que ustedes entreguen un borrador ya final de este curso con algunas mejoras considerando y con ello solicitar precisamente la matrícula al seminario que sigue. En realidad quiero que tomen en cuenta algo. Ya cuando están en proceso TFG realmente no hay semanas de descanso. O sea, ya no hay semana de que paro y ya ahora hasta vuelvo a tomar cuando empiece el curso. No. Si no siguen con un trabajo continuo va a ser muy difícil terminar. Esa es la estructura evaluativa que tiene el curso. Entonces, por eso les digo que son como iteraciones, porque sobre todo el entregable 3 y el 5 en realidad son el mismo entregable, nada más que con mejoras. Y el uno y el 2 sumados con mejoras es el entregable 3. Siempre estamos trabajando sobre el mismo documento. Ahora bien, a nivel de calendario estamos así. Este bimestre lo tengo un poquito complicado, pero lo vamos a sacar. Y ya les digo por qué complicado. La idea es la siguiente. Hoy tenemos curso. El 11 de junio, que es el miércoles, vamos a iniciar a las 7 de la noche las clases. Es para poder yo acomodarme con el trabajo que tengo. La siguiente semana no hay problema, 16, 18 de junio sin problema. 23, 25 de junio, tercera semana, seguimos igual, ahí no hay ningún inconveniente, si no, a mí no me cambian los planes de nada del trabajo. El 30 de junio, que sería la sesión 7, se supone, según mi plan de trabajo, que ahí terminamos de ver todo lo que es la teoría. Como estamos en semana 4, ustedes me tienen que dar el entregable el 2 de julio, o sea, ese miércoles 2 de julio me mandan el entregable 3, que es el que yo reviso. Yo al revisar el entregable 3 como tal, yo lo que hago es enviárselos antes de la siguiente semana porque en la semana 5 tenemos atenciones individuales. ¿Qué es esa semana de atenciones individuales? Bueno, esa semana 5 a todos los organizo en un horario distinto entre lunes y miércoles. Trato de que todos queden el lunes de una u otra manera o por lo menos adelantarlos para que no queden el miércoles hasta la última hora. Porque el entregable 5, si bien es cierto, yo lo puse aquí 9 de julio, en realidad va a ser para el 10 de julio. Todavía el 11 podemos entregarlo. ¿A qué me refiero? Porque ese es el día que hay que enviar el documento al comité. Yo ese es el último día que yo puedo enviar el documento porque las sesiones del comité son el 14 y el 16. Yo sé que el 16 no voy a estar en el país. Bueno, hasta el momento tengo un 80 o 90% de que, bueno, no, en realidad ando como un 70-75 de probabilidades porque tengo una ponencia aprobada para un congreso en México. Entonces, en realidad es con el mismo tecnológico. Se supone que me van a dar una parte de la ayuda y yo pongo el resto. Entonces, se supone que yo el 16 no estoy. Pero igual, si hubieran presentaciones de comité el 16, no hay problema porque yo lo dejo coordinado con Don Milton y con las personas del comité. Entonces, si bien, aunque yo no me pueda conectar o me conecte un poquito, iniciar las sesiones, el 16 se realiza. Sí, dependiendo de la cantidad del grupo, se acomodan todas el 14, se harán todas el 14. Entonces, eso para que lo tomen en cuenta. Por eso les digo que estoy un poquillo complicado en algunos puntos, pero más que todo es para que tomen en cuenta estas fechas. El 2 de julio les mencionaba que como es semana 4 y es para que ustedes trabajen en el entregable como tal que me dan a mí para poderlo terminar, o si ya lo enviaron y yo lo he revisado, la idea es que aprovechen el 2 de julio porque yo por lo general lo doy libre la sesión 8 con el fin de que ustedes trabajen en el documento, pues ya tienen todas las observaciones. Entonces, si yo termino teoría el 30 de junio, el 2 de julio sería una sesión que no tenemos lecciones para volvernos a encontrar el 7 y el 9 pero ya con atenciones individuales. Fechas de entrega, de entregables. Entregable 1 próxima semana, 18 de junio. Entregable 2 25 de junio, o puede ser, sí, 25 de junio, porque sería el miércoles de esa semana. Entregable 3 el 2 de julio. Y el entregable 5 del comité, como les dije, aquí dice 9 pero puede ser todavía el 10 y así como lo último, último, el 11 de julio. Después de ahí no se puede pasar la fecha. Sesiones del comité, 14 y 16. Y el entregable 4 que como les digo, cronológicamente en realidad es el último entregable, en la semana entre el 14 y 18 de julio.
Esa es la forma en que está organizado el curso. Y esas son las fechas primordiales que ustedes tienen que tomar en cuenta y calendarizarlas. ¿Estamos? Ok. ¿Dudas al momento con el curso como tal? No, señor. ¿Estamos claros? Sí, señor. Si estamos claros, les voy a presentar dos temas acá. Ay, no es el programa que quería abrir. Perdón. Nada más déjenme abrir un momentito este. Y este otro. Ok, vean. Los entregables del curso se trabajan directamente en esto que se llama el machote del curso. Le hemos puesto como machote, le hemos puesto diferentes nombres. La cuestión es que es el formato que ustedes tienen que usar. Vamos a ver, si yo abro aquí la parte de vista y abro una cuestión que se llama panel de navegación, van a ver todos los diferentes títulos. El documento como tal ya está formateado con ciertas consideraciones para que ustedes lo completen. Primer punto importante es, este documento, en este curso, todavía no se ocupa que ustedes le pongan un nombre al proyecto, porque por aquello, para después lo vamos a hablar más adelante, aquí no se aprueba un tema. En este curso se aprueba una propuesta de proyecto, pero no es un tema. Lo que se aprueba es que hay una probabilidad de hacer un trabajo final de graduación conforme a una problemática relacionada con la gestión de proyectos como tal, o dentro más bien del área de gestión de proyectos. Entonces nosotros no ocupamos nombre, porque todavía no sabemos exactamente, se plantean los objetivos y demás, pero aquí el punto primordial es que el problema esté claramente demostrado con sus respectivos impactos y efectos sobre la organización, pero que sea un problema relacionado con la gestión de proyectos. ¿Ven? Entonces, por eso nosotros no ponemos nombre. Si ustedes con el tutor le quieren poner un nombre, le pondrán un nombre de título al proyecto, pero nosotros todavía a nivel de este curso no nos interesa el título del proyecto porque lo que interesa es realmente la sección 1.2. Les digo que el documento está formateado porque si dan un poquito de observación a la columna izquierda que abrí, ya están los 6 capítulos aquí organizados. También dentro del documento vienen instrucciones sobre tamaño, sangrías, cosas que normalmente no leen. Y lástima, porque todas las evaluaciones del curso conllevan una parte de formato y el formato es un 10% de cada uno de los entregables que muchos lo pierden porque no observan lo que viene aquí escrito. Creen que nada más es borrar y completar. No se dan cuenta que aquí hay ciertas instrucciones. Instrucciones que a nivel de formato es lo que me dice cómo construir el documento. Hay ciertas instrucciones, como aquí, que vienen unas preguntas o cosas así, pero no es la forma en cómo realmente se arma, sino que son preguntas guías para que ustedes consideren lo que yo explico en clase y ahí con eso completar la parte del problema y su impacto. Entonces, a nivel de títulos, todos los títulos están formateados con cierto estilo, de tal manera que se pueda automatizar o está automatizado más bien los índices. Hay un índice general, un índice de figuras, un índice de tablas y un índice para cuadros. Por aquello, cosas importantes, por eso les digo que tienen que revisar aquí y lo que se les explica en el video. Primero, a nivel de figuras solamente existen figuras. Aquí ya no hablamos de gráficos, ya no hablamos de ilustraciones, ya no estamos hablando de fotos. Todo lo que sea un elemento gráfico lo vamos a denominar figura de aquí en adelante. Punto. ¿Cómo se establece el formato figura? Simple. Se coloca en la parte superior de la imagen, figura, la numeración incluye número de capítulo y número consecutivo dentro del capítulo. Capítulo, no secciones. Porque he visto, entregables quedan figura 1.2.3. No, la numeración solo tiene dos números, capítulo y consecutivo del capítulo, que es el segundo. En otras palabras, la figura que seguiría después de esta sería la figura 1.2. La que sigue después de esa, 1.3.
Si estoy en el capítulo 2, reinicio figura 2.1, figura 2.2. Para que les sea más sencillo a ustedes colocar los títulos, lo he hecho de una manera, porque ese formato lo elaboré yo realmente, de una manera que se pueda automatizar. Cuando yo quiero agregar el título en una figura, lo que yo tengo que indicar es venirme aquí a referencias, le digo insertar título, buscan la palabra figura y si no la crean, y si la tienen que crear, tienen que venir aquí a numeración, poner incluir número de capítulo, el separador es el punto, o sea, esto lo tienen que incluir número de capítulo, que el estilo del capítulo es título 1, el separador es el punto, le dan a aceptar. Si fuera a crear nuevo rótulo, tienen que venirlo a agregar aquí, poner solo figura, para que él cree el nuevo rótulo de figura, y la numeración, incluyendo número de capítulo. Automáticamente él lo va a agregar y vea que aparece como figura 1.2. Le ponen punto y agregan el nombre completo de la figura. ¿Qué es nombre completo? Un nombre, bueno, y le ponen en negrita esta primera parte. Nombre completo de figura no es que pongan, por ejemplo, gráfico de opiniones. No, eso no es un nombre completo. Sería figura 1.1, gráfico de las opiniones del recurso de la empresa sobre X temática. Eso sí me da un nombre completo. Tampoco es un nombre de 3 renglones, ¿verdad? Pero es un nombre que me dé por lo menos la indicación de que la persona que va a leer el documento sepa de qué le van a decir. Una vez que se crea la figura de esta manera automática, ustedes se pueden devolver al índice de figuras, le van a dar a actualizar campos, toda la tabla y aparece la figura automáticamente aquí, ya la que ustedes agregaron. Ese mismo detalle está con tablas, que vean que aquí hay un ejemplo de la tabla, cosa importante, también vea que la tabla se enumera en la parte superior, y eso es otra, a veces comienzan a borrar todo. Revisen primero el documento. Aquí están los ejemplos de figuras, están los ejemplos de tablas y están los ejemplos de cuadros. En la actualidad, según norma APA 7, que es la que estamos, digamos, usando algunos elementos, no todos, para que lo tomen en cuenta. Por ejemplo, la rotulación de esas figuras con ese número y esa forma de poner el nombre no es APA 7, así lo definió la maestría, porque también los programas tienen potestad de definir ciertas cosas, pero sí la referencia. La forma de la referencia que se coloca debajo de la tabla no se usa fuente. Lo que se coloca es, por ejemplo, si es algo, y hay que tener cuidado con el concepto de elaboración propia, porque ya decir, si es algo elaborado por ustedes, ya no se usa elaboración propia, y hay que tener cuidado qué es elaboración propia y qué no. Se pone nota 2 puntos. Si hubiera alguna explicación que hacer de la tabla, se agrega la explicación. Si fuera que hay alguna explicación que poner. Si no, nada más se pone nota 2 puntos elaborado a partir de, sobre todo en el capítulo 1, porque en el capítulo 1 no son elaborados por ustedes. Si ustedes tomaron información de, no sé, informes de la organización, entonces sería elaborado a partir de informes internos de la organización, porque no se puede usar una referencia tipo APA. Si es un documento o algo que yo coloco porque lo tomé de algún libro, entonces sería como está aquí, tomado de nombre o título de la fuente, que sería el libro, página, por las iniciales de nombre, apellido, año y editorial, porque eso sería la forma de decir, ese elemento que está ahí, que se llama tabla, lo tomé de un libro. Esa sería la manera correcta. Igual existe para revistas. Yo dentro de la información que no sé, yo creo que todavía no se los he mandado, se los voy a mandar. Este, Les voy a enviar precisamente un manualito de normas APA 7, sobre todo para que vean el tema de las referencias, no el del documento, el formato, porque este formato es propio de la maestría. Así como se agrega el tema tabla, también se agregan los nombres de tabla. De la misma manera, viene, inserta título, le ponen tabla y vean que la tabla no me aparece en dos numeración. Si no aparece, yo le tengo que decir incluir número de capítulo. Lo señalan
que sea con puntos la separación y vean que ya aquí se aparece tabla 2.3. ¿Por qué? Porque yo aquí tenía creado el rótulo tabla 2.2. E igual, nombre completo de la tabla. Igual se pone negrita esta parte y si yo voy a tabla y le dan actualizar campos, toda la tabla, ahí aparece el 2.3 con su número de página. Cuadros, lo mismo. Cuadros está aquí. Eso sería la definición de cuadros o la formato. Igual, se rotula en la parte superior y de la misma manera como insertaron los títulos de nosotros, inserta lo del cuadro. Ok, ¿cuál es la diferencia entre tabla y cuadro? Que fue una decisión propiamente de la maestría, que los cuadros involucran más que todo comparativos textuales donde a partir de un elemento establecemos columnas que nos den atributos del elemento. Como aquí que estoy hablando de una categoría, hago un cuadro de categorías porque yo tengo el elemento central que es categoría y cada una de las columnas subsecuentes son atributos de esta categoría o el elemento principal. En el tema de tablas lo vemos más desde el punto de vista de construcción para datos históricos, cálculos y demás. Entonces, las tablas están más asociadas a eso. El formato de cuadro es completamente un cuadriculado. El formato tabla es un formato abierto, donde la primera fila es el que tiene doble línea y la última fila, como si fueran resultados totales, es el que incluye doble línea y una línea al final. El resto es completamente abierto y ese es el formato de tabla. Ok, de esa manera agregan los diferentes elementos de una manera automática. Ahora bien, dentro de la propia redacción, nosotros estamos usando este formato de párrafo. Sangría, Profesor, dígame. ¿cómo le va? Oye, Sinceramente no entendí la diferencia entre tabla y cuadro, menos que algunos tampoco. ¿Podría volver a repetir? ok, el cuadro lo que hace es una descripción de cada uno de los atributos del primer elemento que se llama, en este caso, categoría. O sea, usted ve categoría y cada elemento que está desarrollado en estas columnas, por lo general, hacen referencia únicamente a ser atributos o elementos relacionados con la primera columna. ¿Estamos? Esa Ah, ok. parte sí. Ok. Sí, sí. Y la parte tablas, La fila tiene que ver con la categoría uno, luego la, l- categoría 2. exacto, todos los atributos que van en las siguientes columnas por fila, cada Ajá, espacio de esa columna dentro de esa fila es porque tiene una relación al primer elemento, sobre todo con elementos descriptivos de atributos. ya. Mucho texto, en otras palabras. Y la parte de cuadros es porque aquí estoy utilizando sobre todo valores numéricos o construcciones históricas de valores para hacer tendencias y con eso hacer gráficos estadísticos y demás. Entonces utiliza más que todo cálculos numéricos. Esa es la diferencia. Ah, ok, ok. Como Sí. indiqué, esto fue decisión de la maestría. APA 7 lo que me dice es que todo se llama tabla. Yo lo presenté a la maestría y la maestría me indicó que no, que lo íbamos a trabajar de esta manera, tabla y cuadro. Para no te complicas. Sí, pero esa fue la decisión que se tomó. Entonces, yo la presento conforme a la decisión que se tomó. No sé si el comentario que dijiste estabas pensando que estabas con el micrófono abierto o cerrado, pero en realidad sí. Ahora sí quedó más o menos claro. Sí, muchas gracias, profesor. Ok, listo. Ahora, vamos con la parte de el formato. El formato es a 1.27 centímetros. La sangría en la primera línea de cada párrafo, justificado con letra Time New Roman 12, no se acepta ningún otro tipo de letra, y con espaciado 1.5 centímetros. Así es el formato de los diferentes párrafos. No hay espacio adicional entre párrafo y párrafo. O sea, cualquier espacio anterior o posterior lo tienen que eliminar. El único espacio adicional que se permite es antes de los siguientes títulos poner un enter, digamos, un espacio adicional, pero entre párrafo y párrafo no. Si yo tengo dos párrafos seguidos,
de esta manera. Entonces va de esta manera para que sepan que este es el tamaño. O sea, no viene letra Arial, que Calibri, no. Todo está en New Roman, letra 12, y con estas características a nivel del párrafo, que es 1,27 centímetros justificado y espacio y medio. Ok, los títulos, tanto nivel 2, que son los que tienen dos números, como títulos nivel 3, que es hasta el punto donde nosotros aconsejamos llegar, aunque aquí vienen unos ejemplos de títulos nivel 4, nosotros aconsejamos que se queden con títulos nivel 3, que es hasta este elemento. Si ustedes lo buscan aquí en lo que se llama estilos, es el título 1, título 2, título 3 y título 4. Todos estos ya están formateados. O sea, cuando ustedes van a agregar un nuevo título y yo quiero un nuevo título nivel 4, por ejemplo, digo nivel 3, digamos que lo voy a agregar acá. Entonces yo vengo a estilos, marco título nivel 3 y no sé si vieron cómo cambió la numeración. Ven, aquí dice 114. Le digo, agrégueme un título nivel 3, el 114 aparece aquí, aquí el 115. Entonces yo le llamo, no sé, organización. Yo me voy al índice general, le doy actualizar campos, toda la tabla y aparece automáticamente aquí. Vean que aquí está organización. Entonces, los formatos de los títulos ya están también formateados. Esa es la manera más fácil de agregar un título, nada más. Eso es todo lo que tienen que hacer. Porque si no, también van a perder en algunos puntos, pierden el formato y después no pueden relacionar el título con el capítulo. Y eso es una cuestión que yo he visto mucho que les pasa. Ahora, obviamente, si alguno utiliza Mac y lo que usan son emuladores, habrá que ver si el formato no se pierde. Porque a veces pasa con los emuladores. Digo que es un emulador porque recuérdense que lo que es la ofimática de Microsoft no es compatible con Mac, sino que lo que se hace son unas emulaciones, pero no es nativo, ¿verdad? Entonces obviamente hay ciertas funcionalidades que no ocurren, o si por ejemplo yo trabajo con una tableta que lo que tiene es Android o demás, y lo que yo uso son emuladores, ¿verdad? Porque la compatibilidad directa es Microsoft con Windows, porque es la misma empresa. Office con Windows, perdón. Entonces, eso puede pasar. Por aquello que alguno me diga es que se me perdió tal cosa. Bueno, por eso. Hay una herramienta que se llama Mostrar Todo, que está aquí, esa, que se llama Mostrar Todo, donde lo que quiero que vean es esto. Donde están los saltos de página, para que no agreguen ninguna adicional, es entre capítulos. Es entre capítulos, no es entre secciones. Las secciones van continuas. Donde hay salto de páginas entre capítulos. Ahora bien, si se tuviera que agregar, por ejemplo, una imagen, porque la imagen yo la tengo que poner en horizontal, entonces digamos, yo la voy a meter aquí antes del 1.4 y yo tengo que meter esa figura, yo agrego y vuelvo a quitar esto, los controles, porque eso no deja ver mucho, se viene uno a disposición, agrega saltos de sección, porque así es como se llama, página siguiente, ven que aquí me hizo un salto de sección, página siguiente, aquí le doy tal vez un par de enter, agrego otro salto de sección, página siguiente, pero ven que aquí cambió la numeración, o sea, vean que dejé casi que la página libre. Lo que hice fue dejar una página libre, realmente. Si yo voy aquí, aquí lo que tengo es una página libre porque hice dos saltos de sección. Nada más que la numeración no es continua, me cambió aquí y me cambió acá. Entonces yo tengo que venir acá, volver a marcar, clic derecho, le voy a decir formato número de página, le digo continuar de la sección anterior, ya aparece como 8. Igual aquí tengo que venir y darle formato número de página, continuar de la sección anterior, esta me pasa a las 9, no pierdo los números de página. Y yo aquí, por ejemplo, porque la figura es muy grande, como la figura es muy grande, ocupo ponerlo horizontal, ya le doy orientación horizontal, me cambia solo la sección y ya aquí pueden poner la figura horizontal. Estando en ese corte de sección también que hicieron, le pueden cambiar el tamaño, porque le pueden poner tal vez tamaño oficio porque ocupa una hoja más grande. Acuérdense que el documento queda digital. Entonces, si yo tengo una imagen grande que ocupa ampliar la página, lo pueden hacer, porque finalmente el documento se entrega en un PDF. Entonces hacen un salto de sección
Y con ese salto de sección ustedes pueden perfectamente cambiar la página, ¿ven? ¿Cómo queda? Entonces, con ese salto de sección, yo ya agrego aquí la imagen que yo quiero y puedo ponerle el tamaño para que se note. Y eso se puede hacer, porque el documento finalmente se entrega de manera digital. Ya obviamente después, cuando volvemos a empezar a escribir, regresa nuevamente al formato original. Así es como se hace un corte de sección dentro del documento. Ok, importante. Aquí ahora sí les voy a explicar qué es lo que vamos a trabajar en este curso, propiamente para luego entrar a un tema que es el de hablar de APA realmente, qué es lo que nosotros usamos. ¿Dónde es que estaba aquí? Ahí no, es aquí. Listo. Vean, nosotros lo que vamos a trabajar en este curso es capítulo 1 completo, las 4 secciones, y entregarle por entregarle lo siguiente. Entregable número 1, el problema y su impacto. Entregable número 2, objetivos, alcances, limitaciones y bueno, sí, objetivos, alcances y limitaciones. Ese es el entregable 2. Entregable 3 ya incluye en la primera sección marco de referencia, o sea, todo el capítulo 1 completo, con mejoras, todo. Una estructura de títulos del marco teórico que ven que no trae nada porque no hay una estructura definida para marco teórico, porque eso va a depender de cada proyecto de ustedes. Y luego tenemos un marco metodológico que sí tiene títulos porque hay secciones ya definidas por nosotros para el capítulo 3. Y en el capítulo 3 para este curso solamente se va a trabajar este cuadro. Las primeras 4 columnas de este cuadro es lo que vamos a trabajar. El resto, que ya es desarrollo del capítulo 2, completar el marco metodológico e iniciar una parte del análisis es para el próximo curso, para seminario 1. Luego, en seminario 2, trabajan lo que finaliza el capítulo 4, trabajan el capítulo 5, que es la solución, y la parte de conclusiones y recomendaciones. Eso sí, cuando está en seminario 2, tienen que estar constantemente revisando hacia atrás, tanto marco teórico, metodológico, y hasta la parte de objetivos, si hay que adecuar alguna de esas secciones conforme a lo que fueron descubriendo en el trabajo de campo. Por eso les digo que lo único que sí queda intocable realmente es el problema porque es lo que fundamenta el desarrollo del proyecto. Esa es la sección que más nos interesa, pero obviamente tienen que trabajar todo el resto de secciones para tener una evaluación, digamos, satisfactoria a nivel de curso. Entonces, esa es lo que es el documento. Finalmente, capítulo 7 son la parte de referencias bibliográficas, que estas referencias se organizan conforme a APA, pero ya les explico lo de APA, propiamente el tema de referencias. Y luego tenemos la parte de apéndices y anexos. Apéndices tiene que ver con elementos que ustedes realizan que por su naturaleza no van a quedar dentro del contenido del documento y por eso quedan aquí como apéndices. Pueden ser las plantillas del cuestionario que apliquen o una entrevista, o puede ser alguna plantilla de su solución porque esa plantilla es muy grande y ya dentro del documento realmente por contenido no aporta más valor. Eso va en apéndice. Y lo que llamamos anexo, propiamente, es la parte de elementos que ustedes no desarrollaron, tomaron de algún otro lugar y lo usan como una referencia al documento y los anexos se enumeran por número, los apéndices con letras. Eso en grosso modo es el informe o el documento que ustedes van a usar como base. Por eso les digo, ya está formateado. En muchos lugares lo único que les dicen es estas son las instrucciones generales y nosotros para facilitar un poco se les da esta estructura ya formateado donde muchas cosas están automatizadas. El tema de referencias bibliográficas sí no es con la herramienta automática de Word, excepto si el Word de ustedes ya incluye APA séptima edición. Porque en la actualidad, el APA que incluye las referencias de acá, por lo menos en la mía dice sexta edición, no séptima. Entonces yo por eso no lo puedo usar. En dado caso, si ustedes tienen alguna herramienta, que ahorita podemos hablar de algunas y ya se las voy a mostrar, que les permite, por ejemplo, un gestor bibliográfico y ordenarlo en APA 7, lo pueden hacer. Pero digamos, si el de Word no es APA séptima edición, no lo pueden usar. Entonces no se hace automático. Con el Word, por lo menos en el caso mío. Yo sé que algunas versiones ya de Word creo que sí lo traen y si lo traen no hay ningún problema que lo use. Ok, ¿dudas o comentarios con respecto al informe en este momento? ¿Comentarios? No, señor.
Por ahora, por ¿Estamos ahora no. claros? Profesor, yo tengo uno. Dígame. Eh, es que tal vez me lo perdí. ¿Qué letra es la que recomiendan o la que más le La gusta a uno? única, la única que pueden usar está en New Roman 12. Times New Roman. Nada más. ¿Y en qué tamaño? En, 12. en, en 12. En Tamaño 12. 12 y ya para el párrafo propiamente espaciado 1.5 con la sangría en la primera línea 1.27 centímetros, que igual en la primera instrucción del documento está aquí. Ya, Ahí está. ya. Ujú. ¿Y usted trae ese documento como para tener referencia o Sí, no? señor, por eso les estoy diciendo que este documento yo ahorita se los paso para que lo vean el formato. Es, Excelente. Gracias. y aquí voy a agregar algo más, por lo cual abrí el otro archivo. Nosotros también aceptamos el tema de investigación teórica. La estructura de las investigaciones teóricas sí tienen una pequeña diferencia en el capítulo 1, porque no existe como tal un problema, sino que existe un estado del arte. Si alguno está en el pensamiento de realizar un trabajo de investigación teórica, que no es más fácil, es mucho más difícil que un trabajo práctico, para que lo tomen en cuenta, lo primero que se trabaja, por lo cual no existe la sección problema y su impacto ni marco de referencia, es porque hay una sección 1.1 que se denomina estado del arte, que eso significa una investigación profunda de fuentes bibliográficas de menos de 5 años, que eso incluye al menos unas 15 fuentes bibliográficas, para poder establecer el estado del arte sobre esa temática teórica que se plantea y con ello poder plantear la hipótesis, siendo el primer entregable de una investigación teórica el 1.1 y el 1.2, porque eso es lo que precisamente permite establecer si realmente hay una necesidad de investigación de ese elemento teórico. Entonces, si alguno ha pensado en una investigación teórica, empezamos por el 1.1, el 1.2, que implica una investigación profunda para crear un estado del arte, que el estado del arte es un contexto de una situación a nivel teórico generalizada que nos permitiría realmente determinar que hay una carencia de conocimiento en dicho ámbito. Con ello se plantea la hipótesis y a partir de ello se plantean los objetivos. El resto de la estructura del documento viene a ser la misma para la investigación teórica, excepto también el capítulo 4 y 5, porque el 4 se habla de presentación de resultados, que es la presentación en grosso modo de todos los resultados obtenidos de esa investigación de campo amplia, que una investigación teórica por aquello no significa solamente buscar libros. Hay trabajo de campo de por medio también. O sea, es una investigación teórica porque no lo estoy haciendo desde el punto de vista aplicado en una empresa, sino desde el punto de vista de que es algo, una necesidad tipo diagnóstica que ocupo también encontrar, y con ello tengo que ir siempre al campo a trabajar. No solo investigar en libros y libros y seguir solo con libros, no. Hay trabajo de campo, que es lo que se presenta en el capítulo 4, y en el capítulo 5 se hace una gran discusión de resultados conforme a los objetivos planteados para poder desarrollar, o si es que es una propuesta, por lo menos si no el análisis diagnóstico. Cuando se habla de propuestas, son modelos conceptuales lo que quedan como esas propuestas dentro de una investigación teórica. Entonces, eso se los presento para que vean que también existe la estructura de un documento para investigación teórica, pero que sí plantea un trabajo y un esfuerzo que, desde mi punto de vista, es superior a algo práctico, porque en el algo práctico, si bien es cierto, hay trabajos complejos, y hay trabajos bastante largos, y sobre todo cuando hablamos de instituciones públicas y proyectos de inversión pública y meterse con el tema de Mideplan, que son proyectos largos, o sea, de análisis bastante cuantiosos. El otro lado, la investigación teórica, el problema es no tener la noción de realmente qué es lo que voy a encontrar, por eso se plantea un estado del arte. Entonces es bastante más abstracto saber a qué es lo que apunto con respecto a algo cuando yo ya lo tengo muy concreto y lo tengo ojalá presente en mi día a día de trabajo. Entonces, eso para que lo vayan valorando si alguien tiene investigación teórica, porque este es el otro documento que también les adjunto, siendo la diferencia únicamente la sección 1.1, la sección 1.2 y la estructura 4 y 5, que eso es como digamos lo que se presenta al final de tipos de resultados o trabajo. Entonces, eso para que lo tomen en cuenta, investigación teórica que igual lo hablaré en su momento cuando esté haciendo las presentaciones de cada tema. Ok, el documento igual está
formateado de la misma manera, así que tiene las mismas consideraciones que les presenté de automatización y demás. Ok. ¿Dudas acá con el informe? No, profe, solo para estar claro, entonces para la otra semana el punto 1.2 del problema y su impacto es lo que tenemos que entregar. Los que trabajan la parte Ujú, práctica, los que trabajan la ujú, parte teórica, el 1.1 y el 1.2. Ahora, ujú. con respecto al entregable la otra semana, igual yo les voy a dar unas instrucciones al final de hoy y al final del miércoles también les recordaré porque, vamos a ver, importante sí es saber que como que saquen el problema, la primera es como pegar un dardo en una diana, ¿verdad? Hay que tener mucha información ya procesada, hay que entender muy bien la situación, hay que entender el concepto de problema desde el punto de vista de investigación, por lo tanto, lo que si uno plantea, y eso es lo que les voy a explicar cuando les dé la presentación, es cuál es el nivel que ocupamos por lo menos la otra semana para tener una línea de que hay un problema. ¿Estamos? Entonces, con esa función es que se valora y se evalúa ese problema. No se espera que ya esté al 100%. Obviamente, si alguien lo tiene al 100% y funciona y sale todo bien, que dicha porque está más tranquilo para poder trabajar y no estar, digamos que todavía tengo que buscar esto, tengo que buscar aquello. Entonces es más que todo por tiempos de trabajo. Esperemos que la mayoría o todos tengan su trabajo, su problema bien definido, pero eso se los explicaré ahora para que sepan qué es lo que se espera como entregable la otra semana. ¿Está bien? Gracias, profe. Con gusto. Ok, entonces estamos con el documento. Ahora, y voy a hacer algo porque yo creo que vamos a quedar en el medio con el receso. Entonces voy a parar, denme un momentito, voy a dar, voy a parar la grabación acá, no pausa, sino ya realmente detener. Entonces, esto para ver, voy a dejar de compartir y le voy a dar, voy a dar